Quiero invitaros a que me acompañéis a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones basadas en esta carta del apóstol Pablo, y en esta mañana nos corresponde centrarnos en los versículos 3 al 11. Ya hemos visto los primeros versículos y aunque estoy haciendo esta división del capítulo, evidentemente todo lo que estamos viendo, lo que vamos concretamente a escuchar en esta mañana, está relacionado con lo que vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Está todo conectado. Por eso me gustaría leer, comenzando desde el versículo 4. Dice Pablo que tal confianza la tenía mediante Cristo Jesús para con Dios. Él dice que no es que él sea y sus colaboradores competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad, nuestra suficiencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, servidores, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ahora dice versículo 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y vamos a centrarnos en esta mañana en estos versículos que hemos leído, concretamente del versículo 7 al 11. Sabemos a lo largo del Nuevo Testamento, cuando lo leemos, y especialmente los evangelios, los 4 libros que de manera especial enfatizan la vida del Señor Jesús, pues encontramos a diferentes personas que se acercaron al Señor para preguntarle cómo podían ellos ser salvos. En cierta forma es como he titulado la predicación en esta mañana: ¿cómo puedo ser salvo? A los amigos y amigas que están en esta mañana aquí o los que nos puedan ver a través de las redes, a cada uno de los que ya somos del Señor, ya somos salvos, pero ¿sabemos cómo hemos llegado a esa situación? ¿Cómo hemos obtenido nuestra salvación? Y aquellos que aún no sois salvos, ¿sabéis, conocéis cómo podéis obtener la vida eterna? Habían varias personas que se acercaron a Jesús precisamente para preguntarle acerca de este tema. Y eran personas que ya tenían un conocimiento acerca de la Biblia, el Antiguo Testamento en este caso. En una ocasión, un experto de la ley religiosa le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La mayor parte de esas personas que querían saber estas cosas se habían criado en una sociedad, en una cultura en la que se les había enseñado que para ser salvos hay que realizar una serie de actos, hay que considerar una serie de tradiciones, cumplir con ciertos ritos,
obedecer ciertos mandamientos, realizar una serie de obras que van a añadir una serie de cosas a mi vida que me permitirán obtener la salvación. En cierta forma, esta gente se estaba preguntando, estaba diciendo, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? En los tiempos del apóstol Pablo, evidentemente, esto seguía ocurriendo. Habían personas que enseñaban, que creían estas cosas y las enseñaban. Eran personas que basaban su salvación en lo que ellos podían hacer, en sus propios esfuerzos, sus propias capacidades. Cogían el antiguo pacto, el antiguo testamento, por así decirlo, las leyes que allí habían, y las utilizaban como base para obtener la salvación. Bueno, dentro de la iglesia de Corinto, estamos viendo en esta serie de predicaciones, había al parecer un grupo de personas que se habían infiltrado dentro de la iglesia y que creían estas cosas y las enseñaban. A estos Pablo los llama falsos apóstoles. Lo dirá allí en el capítulo 11, veremos más adelante. Estos falsos apóstoles pretendían que los cristianos corintios basaran la seguridad de su salvación no en la gracia de Dios, sino en el cumplimiento de la ley antigua, aquella ley que fue dada por Dios a Moisés en unas tablas de piedra. Pablo les dice que el pacto antiguo, la ley de Dios que le había sido dada a Israel en el pasado, no era una ley mala. Pablo no condenaba esa ley, más bien decía o escribió en su carta a los Romanos capítulo 7, versículos 12 y 14, Pablo decía que esa ley era santa, que era justa, que era buena, que era espiritual, sí, cierto. Sin embargo, esa ley no podía salvar a nadie, porque esa ley demandaba obediencia absoluta. Y nadie puede cumplir con esto. No hay absolutamente nadie que obedezca toda la ley. Y por eso nadie podía salvarse. En este capítulo 3, como ya hemos estado viendo, Pablo se dedica especialmente a contrastar, comparar lo que había sido dado en el pasado, el antiguo pacto, con el nuevo pacto. El antiguo fue dado por Dios a Moisés en el monte Sinaí y el nuevo pacto fue ratificado, fue inaugurado por Jesús cuando murió en el monte Calvario, Aunque lo antiguo tenía su importancia, vamos a ver en esta mañana, Pablo lo está enfatizando una y otra vez, tenía su esplendor, su gloria. Claro que sí, porque fue la ley de Dios. Sin embargo, el nuevo pacto era infinitamente superior al antiguo. ¿Por qué? Porque señalaba la única manera en que podemos obtener la salvación. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Lo sabemos? Hay al menos 3 cosas que me gustaría señalar de estos versículos que hemos leído, que en cierta forma nos dicen cómo podemos salvarnos. Cómo estar seguros de que cuando yo me muera voy a ir al cielo. Porque la Biblia nos da seguridad, certeza, ¿verdad? Hay algunas chicas, chicos por aquí que en este fin de semana precisamente hemos estado hablando de esto. ¿Podemos estar seguros de nuestra salvación? Hay creyentes que no lo tienen claro y eso no está bien.
Y no está bien porque la Biblia claramente nos dice que sí, tú y yo como hijos, como hijas de Dios, podemos tener la certeza, la seguridad en cuanto a nuestra salvación. De que cuando yo me muera, voy a ir inmediatamente, instantáneamente al cielo con Cristo. Que se trata de cerrar los ojos aquí y abrirlos con Cristo. Hay tres cosas que me gustaría que pudiéramos recordar en esta mañana o quizás aprender en cuanto a cómo ser salvos. En primer lugar, para ser salvos tenemos que aceptar el regalo que Dios nos da, que no es otro que la vida eterna. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los romanos, él escribió allí en el capítulo 6, versículo 23, que la paga, el salario que merecemos por nuestro pecado es la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna a aquellos que han creído en Él, en Jesús. En cierta forma ahora Pablo en este relato que hemos leído de 2 de Corintios capítulo 3 nos dice que la característica principal del antiguo pacto era un ministerio de muerte. Dice versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, obviamente lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 7 está relacionado con lo que ya vimos en el versículo anterior, versículo 6, donde Pablo nos dice que Dios nos ha hecho ministros, servidores competentes, cualificados, suficientes de un nuevo pacto. Ese pacto nuevo no es el de la letra, es decir, el de la ley escrita en tablas de piedra. ¿Por qué? Ha dicho versículo 6, porque la letra mata, la letra mata. ¿Y por qué la letra, la ley de Dios mata? ¿Por qué aquello que fue grabado, escrito en piedras, tabla de piedra, porque eso es un ministerio de muerte? Dice versículo 7, ¿por qué? Porque ya lo hemos dicho, porque es imposible cumplir la ley, obedecerla al 100%. Ya decíamos la semana pasada, recordando las palabras de Santiago, puede que alguien diga que cumple la ley, pero si nosotros cumplimos la mayor parte de la ley, la mayor parte de los mandamientos y ofendemos o desobedecemos un solo mandamiento, ya nos hacemos culpables de todos, decía Santiago. La realidad es que no hay nadie que cumpla la ley de Dios, los mandamientos de Dios, resumidos en lo que conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos. No hay nadie que los cumpla. Y debido a esta realidad, a esta verdad que encontramos en la Biblia, entonces estamos todos bajo maldición. Todos estamos condenados a morir. Como decíamos también la semana pasada, recordando Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y como tú y yo no las cumplimos, no las estamos haciendo, quizás cumplimos algún mandamiento, pero no todos, entonces estamos bajo maldición, estamos condenados a una muerte eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. Aunque la ley fue dada por Dios, claro que sí, y por tanto estaba rodeada de gloria. Dice versículo 7, que este ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Con gloria. Y para recordar esto, Pablo hace referencia, trae a la memoria ese relato bíblico que encontramos en Éxodo capítulo 34, cuando Moisés recibió por segunda vez las tablas de la ley. Digo por segunda vez porque la primera vez, cuando él las había recibido, bajó del monte y vio al pueblo de Dios adorando a un becerro de oro.
y esas tablas fueron quebrantadas, rotas. Hubo unas consecuencias. Luego, más tarde, nuevamente Moisés sube al monte y Dios le da un segundo juego de tablas. Y cuando él baja con esas tablas del monte, no era consciente de que debido a que había estado en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, su rostro físicamente tenía un resplandor que los israelitas no podían verle, de tal manera que él tuvo que cubrir su rostro para que la gente no se escandalizara. Obviamente, ese resplandor poco a poco fue desapareciendo. Durante un tiempo Moisés tenía que cubrir su rostro, pero llegó el día en que ya eso no hacía falta. Dice versículo 7, lo hemos leído, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, claro que lo fue, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, dice, la cual había de perecer. Claro que la ley, claro que el antiguo pacto estaba rodeado de gloria, lo había dado Dios, era su palabra. Sin embargo, nunca la ley tuvo el propósito de ser un medio para alcanzar la salvación. Nunca tuvo ese objetivo. Por eso Pablo la consideraba, que dice versículo 7, un ministerio de muerte. Todo lo que pertenece al antiguo pacto, todo estaba destinado a desaparecer, a morir. Por eso Pablo lo llama ministerio de muerte. Por el contrario, el nuevo pacto que llevó a cabo Jesús, lo inauguró cuando murió en la cruz del Calvario. Este pacto nos ofrece vida. Por eso Pablo dijo en el versículo 6 que vimos la semana pasada, ¿verdad? Al final él dice que, bueno, Dios nos capacitó para ser servidores de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto era el del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu vivifica, da vida. El nuevo pacto sí que da salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque sustituye las obras de la ley por la obra de Cristo Jesús en la cruz. La sustituye. Cuando depositamos nuestra fe en Jesús, aceptándole en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida, entonces el Espíritu Santo nos regenera, es decir, nos da una nueva vida. Nacemos de nuevo. Todo esto es gracias al ministerio, no de muerte, que era lo que aportaba el antiguo pacto, sino ahora, versículo 8, nos recuerda Pablo que es gracias al ministerio del Espíritu. Y aquí se refiere al Espíritu Santo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El antiguo pacto no podía salvar. Lo único que hacía era señalar nuestra pecaminosidad. Muchos de los que estamos aquí nos hemos hecho más de una ocasión una radiografía, un TAC, una resonancia magnética. Yo recientemente me hice una, ¿verdad? Y no sé si lo sabéis, pero estos aparatos, estas máquinas, esta tecnología no tiene el propósito de sanar una enfermedad, sino de señalar un problema en nuestro cuerpo. Una resonancia magnética no sana, señala, indica dónde hay un problema. Y cuando el médico la ve, me dice, usted tiene que a partir de ahora tomar esto, hacer lo otro, ¿verdad? En cierta forma es esto lo que ocurre con el antiguo pacto. No servía, no tenía el propósito de salvarnos, sino de indicar, señalar nuestro pecado y que estamos perdidos, que no tenemos la salvación. La ley nos fue dada, decía
Pablo en su carta a los Gálatas. La ley era para nosotros como ese esclavo, ese trabajador, ese guía que vigilaba a los niños en las casas de los judíos, ¿verdad? Hasta que viniera Cristo, ¿para qué? Para que por la fe obtuviéramos la justicia o que fuéramos justificados. La ley tenía un propósito, no el de salvarnos, sino el de recordarnos que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador. Pero ese Salvador no es la ley, no son las obras, no es cumplir con ciertos ritos, tradiciones, costumbres, no. La ley estaba señalándonos al Salvador para que por la fe pudiéramos obtener la justicia. Que eso nos lleva en segundo lugar, no solamente a aceptar el regalo que Dios nos da, la vida que Él nos da. Las leyes simplemente eran un ministerio de muerte, pero el ministerio del Espíritu es un ministerio de vida. Dios nos ofrece la vida, el regalo de la vida eterna, y lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Lo que nos lleva a recordar que tenemos que descansar en la justicia de Dios. Versículo 9. En cierta forma aquí encontramos el segundo contraste, ¿no? El primero ya lo hemos visto, esa comparación entre la muerte y la vida, o la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, ese contraste entre la condenación y la justificación. Si bajo el antiguo pacto el ser humano está condenado, ya lo hemos señalado antes, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y todos hemos pecado, decía unos versículos antes, Pablo, en el capítulo 3, versículo 23, todos hemos pecado. Y porque todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. Hay un gran abismo entre Dios y el ser humano. Pero ahora, todo aquel que descansa en el nuevo pacto será justificado, es decir, declarado no culpable, no culpable. El antiguo pacto, a pesar de que tenía su gloria, ya lo hemos estado señalando una y otra vez, ese pacto descansaba en la condenación, pero el nuevo en la justificación. Fijaos versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Es decir, gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde Él murió, donde Él entregó su vida por nosotros, ahora todo aquel que confía, que cree en Él, en vez de ser condenado, será justificado, o dicho de otra manera, será declarado justo. Justo. Bueno, la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Diría también Pablo allí en Romanos capítulo 3, no hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. Pero a pesar de esta verdad que nos enseña la Escritura, cuando tú y yo creemos en Jesucristo, cuando descansamos no en nuestras obras, lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él hizo Jesús, su obra, entonces Dios nos declara justos. Nos dice, no culpable, no culpable. Dios imputa, atribuye la justicia de su Hijo Cristo Jesús a aquellos que han creído en Él. Lo veremos un poquito más adelante en este libro, capítulo 5, si queréis verlo ahora mismo, capítulo 5, versículo 21. Dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo.
Tú y yo no somos justos, porque no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Pero cuando creemos, cuando aceptamos a este Salvador, Cristo Jesús, en nuestra vida, entonces Dios el Padre coge la justicia de su Hijo y nos la atribuye a nosotros. De tal manera que cuando Dios el Padre nos ve, nos mira, nos observa a ti y a mí como cristianos, no ve nuestras injusticias, sino ve la justicia de su Hijo. Y por eso somos justificados, declarados justos. No hay culpabilidad que nos condene. Qué maravilloso, ¿verdad? La doctrina de la justificación, el nuevo pacto inaugurado por Cristo cuando murió en la cruz, tiene como base, como fundamento la justificación. En el mismo momento, en el mismo instante en que tú y yo nos entregamos a Cristo, hubo esa conversión, nacimos de nuevo. En ese mismo instante Dios nos justificó. No es algo que va a ocurrir unos años más tarde, no. En el mismo momento en que creímos, Dios dijo de nosotros: no culpable, no culpable. Qué bueno, ¿verdad? Maravilloso. Ya no seremos condenados. Diría Pablo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando dijo Pablo ninguna condenación, quiso decir ninguna condenación. ¿Quién acusará a los escogidos? Dirá el apóstol Pablo también ahí en Romanos capítulo 8. Si Dios es el que justifica, ¿quién nos va a declarar entonces culpable? ¿Quién? Jesús no vino a este mundo, queridos hermanos, hermanas, y sobre todo amigos y amigas. Dice Juan 3:17 que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Lo creemos? ¿Lo crees? Él no quiere que tú seas condenado, que ninguno de nosotros sea declarado culpable. Él no quiere esto. Para eso vino Jesús, para salvarnos, para salvarnos. Pero para esto no tenemos que cumplir con ciertos ritos, con ciertas tradiciones, con observar ciertos mandamientos, aunque estas cosas son importantes, como venir a la iglesia, ofrendar, ser una buena persona, honrar a nuestros padres, no matar, no adulterar, es decir, respetar el matrimonio, honrar el sexo. Todo eso es importante y tenemos que cumplirlo, pero nada de eso nos va a salvar. Nada de eso nos va a acercar a Dios ni un solo milímetro. Lo único que va a traer salvación a nuestras vidas es creer en Jesús, aceptarle como nuestro Salvador. Nada, absolutamente nada de lo que tú y yo podamos hacer nos va a dar la salvación. Fíjate cómo lo declara Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 64, como tenéis ahí. Él dice que todos nuestros actos de justicia, otra traducción diría, todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Es decir, todo lo que tú pretendas utilizar para llevárselo a Dios y decir, mira Señor, todo esto es lo que yo he hecho para merecerme el cielo. Dice la palabra de Dios que todo eso es como un trapo sucio, manchado, lleno de inmundicia. No vale absolutamente para nada. Un trapo de inmundicia.
Algunos han querido traducir esto como una especie de trapo, traduciéndolo un poquito un término que sea algo más cercano para nosotros, como un pañal de un niño usado. Qué desagradable un pañal. Bueno, los de hoy en día no son tan complicados, porque antiguamente recordaréis que no existían los pañales de hoy. Yo tengo aquí, ¿sabéis lo que es esto? Esto lo utilizo yo para limpiarme las gafas. Esto. Está hecho de un material buenísimo. Esto limpia los cristales, fabuloso. Bueno, esto está limpio, está limpio. Quiero advertir. Esto me lo heredé de mi madre. Me lo dio hace muchos años para limpiar las gafas. Esto era un pañal de los que ella usaba para cuando nosotros éramos unos niños. Porque antiguamente las madres, algunas están aquí, que hicieron esto, los pañales, una vez que eran usados por el niño, cogían y se lavaban y se volvían a utilizar. No era de usar y tirar. No, se lavaban. Eso evidentemente era algo muy desagradable, pienso yo. Y bueno, aquí tengo un trocito de esa tela, que está limpio. A veces hay personas, y a lo mejor tú eres uno de esos, que pretendes presentarte delante de Dios con tus justicias. O sea, todas esas cosas buenas que tú has hecho en la vida, pero para Dios todo eso es como un pañal manchado, no vale para nada. Es desagradable. La única manera, hermanos, hermanas, amigos, amigas, la única manera de recibir la salvación es por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Solo Él puede aceptarnos, solo Él puede perdonarnos, solo Él puede reconciliarnos con Dios y lo hará por medio de la fe. Decía Pablo en su carta a los Romanos, justificados, es decir, me gusta insistir en esto porque hay muchos creyentes de toda la vida que llevan en la iglesia, ¿verdad?, que utilizan esta expresión y no saben qué significa. No, es que Dios nos justifica. Muy bien, ¿y qué significa eso, que Dios nos justifica? Pues básicamente, hermanos y hermanas, esta palabra justificación significa, ya lo hemos estado diciendo, que Dios nos declara justos. Sentencia de que no somos culpables, pues justificados, habiendo sido declarados justos delante de Dios, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la propia experiencia del apóstol Pablo. Durante mucho tiempo él había estado descansando, confiando en su propia justicia, en lo que él podía hacer para Dios. Evidentemente todo basándose en el antiguo pacto, pero fue hasta que él tuvo un encuentro con Cristo Jesús, cuando se dirigía a un lugar llamado Damasco, donde él tuvo un cambio radical en su vida. Él cambió su perspectiva de la vida cuando conoció a Jesús. Allí en una parte de su testimonio en Filipenses capítulo 3, si me queréis acompañar, Filipenses capítulo 3, él dijo que probablemente tenía más motivos que nadie para argumentar que él se merecía la salvación. Se la merecía. ¿Por qué? Bueno, dice allí Filipenses capítulo 3, versículo 5, a partir del 5 dice, porque él había sido circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él decía, miradme a mí, no hay nadie que me supere. Él decía que aventajaba a los de su quinta, por así decirlo. Él era superior a todos. No había nadie que le igualara. Pero dice versículo 7, después de haber declarado dónde estaba puesta su fe, su confianza para su salvación, ahora dice versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, estiércol. Se puede traducir también esta palabra. Todo eso que él había conseguido, todo lo que estaba basando su salvación, que había recibido del antiguo pacto, para él era basura, estiércol. ¿Lo dejó para qué? Para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, por la fe. ¿Cómo puedo ser salvo? Pues el texto bíblico nos recuerda que tenemos que descansar en la justicia de Dios, en lo que Él ha hecho para darnos la salvación, no en lo que tú y yo podamos hacer. Porque nada de lo que hagamos servirá. Pablo descubrió en su vida, cuando se convirtió a Cristo, que sin el Señor, sin Cristo, él no tenía absolutamente nada. Pero con Cristo lo tenía todo, absolutamente todo. Amigo y amiga que me estás escuchando en esta mañana aquí o desde tu casa, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no le has invitado para que Él sea el Salvador y el Señor de tu vida, tú estás perdido. Tú no eres salvo. No, es que yo voy a la iglesia evangélica, llevo ya tiempo. Da igual lo que tú hagas, porque lo que tú hagas no vale para nada. Lo único que te servirá es lo que hizo Jesús por ti en la cruz, cuando murió en tu lugar. Y si tú no le recibes, si tú no le invitas a que venga a tu corazón, tú estás perdido, tú no eres salvo. Tu justicia es un trapo manchado, asqueroso, que no vale absolutamente para nada. Solo la justicia de Dios que viene por la fe es la que te puede salvar. Descansa en la justicia de Dios. Y no solamente descansa en su justicia, sino también espera en sus promesas. Versículos 10 y 11 de nuestro pasaje de 2 de Corintios. Dice, porque aún lo que fue glorioso, es decir, refiriéndose al antiguo pacto, no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente, es decir, el nuevo pacto. Porque si lo que perece, el antiguo pacto, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, es decir, el nuevo pacto. Pablo recuerda con estas palabras que el antiguo pacto no fue concebido, no fue diseñado para ser algo permanente, duradero, sino más bien temporal, transitorio, perecedero. Sin embargo, el nuevo pacto que nos trae Jesús es un pacto permanente. Por muy importante que fuera la ley escrita en tablas de piedra, por muy importante que fuera, no se podía comparar con la excelencia, con la superioridad del Evangelio de la gracia de Dios. Somos salvos solo por la gracia de Dios. Un regalo que Él nos da, nos ofrece, que aunque no lo merecemos, Él, sin embargo, nos lo quiere dar si depositamos nuestra fe, nuestra confianza en su Hijo Cristo Jesús. ¿Creemos esto? ¿Creemos en la palabra de Dios? Porque si no creemos en la palabra de Dios, estamos perdidos. Nos dirigimos a una eterna condenación. Como hemos ya señalado en esta mañana, Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Ahora bien, todo aquel que rechaza a Jesús, ya esa persona se está
autocondenando. Está diciendo que quiere, en vez del ministerio de vida, el ministerio del Espíritu Santo, quiere el ministerio de muerte. Terrible, terrible. En esta mañana Cristo Jesús sigue prometiendo a todos aquellos que escuchan esta palabra, que creen en el Padre, nos promete, como dice este texto tan conocido. Jesús dijo, en verdad os digo, lo repito 2 veces, que sepamos que Él está compartiendo la verdad, que Él no está mintiendo. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Esta es la experiencia de la mayoría de los que estamos aquí. Antes vivíamos muertos, espiritualmente hablando, muertos en nuestros delitos y pecados, decía Pablo a los Efesios. Pero ahora, por haber recibido a Cristo Jesús, ahora tenemos vida. Una vida que va a durar para siempre, es permanente. Lo que nos ofrece este mundo, lo que nos ofrecía el antiguo pacto, lo que hoy mucha gente está diciendo por ahí, es algo transitorio, temporal, que perece. Pero lo que nos ofrece Cristo, sus promesas son eternas. Y Él promete en esta mañana que te dará algo, la vida eterna, si tú decides creer en Él. Por tanto, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres recibir la salvación, la vida eterna? En esta mañana hemos recordado simplemente algunas de las cosas que dice la Biblia en cuanto a cómo obtenerla. Ahora simplemente nos toca obedecer y aplicar esta palabra a nuestras vidas. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra.